Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de esta serie de los desayunos en TV Más de la Radio Televisión de Veracruz. Queremos agradecer y decirles a ustedes que afortunadamente estamos en varios lugares y justo es que lo digamos, en los cuales se transmite nuestro programa. Se está retransmitiendo en Cable Más, me parece que son como 60 ciudades de la República, en TV Direct en Estados Unidos, en 3 horarios diferentes, en la Nueva República, en notipoemas.com y algunas estaciones que se unen a una especie de cadena alternativa en el Internet, que ya son como 15 estaciones, algunas de ellas en Sudamérica. Muchas gracias a ustedes y trataremos de ser de utilidad en lo que compete a nuestro país y a nuestra queridísima provincia veracruzana, pero que finalmente tiene repercusiones y que puede ser de utilidad. Muchas veces hacemos en nuestro programa la sección dedicada a la sopa de letras para subrayar de alguna forma las deficiencias que tenemos y cómo debemos preservar nuestro lenguaje y nuestra manera de hablar. Muchas otras, recordando viejos programas como Anatomías, hacemos un recuento de nuestras angustias para ver si tienen solución. Justamente en esta ocasión he convocado a 3 amigos excepcionales y cuya jerarquía cultural es evidente y que nos ayudarán a decirles a ustedes lo que yo no puedo decirles porque no lo sé, pero sí resiento, y les invito a que sientan conmigo un poco lo que les quiero decir. Vivimos en épocas difíciles, es un hecho. Los fenómenos naturales agravan nuestra situación. Los aspectos de orden político nos dejan a veces indecisos. La información, nótese, la información llega y no sabemos cómo manejarla. ¿Quién tiene razón? ¿El señor locutor que dice eso? ¿Quién tiene razón? ¿El señor líder que está acá? ¿O acaso el diputado que me está hablando por acá? No sé qué pensar. O la realidad que yo veo todos los días en la calle, que a lo mejor es otra. Vivo en una época de confusión. Está con nosotros el doctor César Garizurieta, especialista en Derecho. Es un hombre que ha entregado su vida, veracruzano él, que ha entregado su vida a la cultura de las definiciones de la esencia y de la enseñanza del derecho. Gracias, César, eres muy amable. Está el periodista Mario Méndez, un hombre que es un testigo de la realidad, hace por lo menos, para ser benévolo con él, hace 30 años, si no es que por ahí un poquillo más, y que sabe exactamente lo que acontece en el mundo de la información. No olviden ustedes que dicen, no, información es poder. Si yo estoy informado, soy poderoso. Eso es lo que vamos a preguntarle a Mario. Mi queridísimo doctor Ernesto Lamoglia, toda una institución veracruzano él, y que me va a hablar de las cosas espirituales, de todas estas angustias. De todo lo que acabo de decir, mi querido doctor Lamoglia, ¿cómo podríamos plantear esa serie de confusiones que empiezo a tener como ciudadano y que muchos de nuestros televidentes seguramente que tendrán? Hay algunos conceptos que se convierten quizá en frases hechas que pertenecen al coloquio de las ciencias del comportamiento y que son usadas y a veces hasta usadas pues por el ciudadano, por la gente en general. Pero hay otros que se desconocen o no se pueden conceptualizar de manera adecuada y sencilla. Por ejemplo, cuando yo era pequeño allá en Orizaba hablaban de los hombres con razón o los hombres que tenían sano juicio. Y obviamente, pues para un chamaco, el escuchar algún adjetivo, algún calificativo de esta naturaleza, pues era a veces algo insondable. Pero resulta que cuando uno trata de conceptualizar, para dar, por ejemplo, una clase a un alumno que está terminando su carrera de medicina o que está en psicología o en enfermería, en fin, tiene uno que conceptualizar de una manera muy breve y muy concreta algunas cosas. Y cuando me preguntaban, doctor, bueno, pues ¿qué es la razón? Y yo les decía, porque así lo fui sabiendo con el tiempo,
La razón es la interpretación correcta de la realidad, aquí y ahora. Y bueno, eso me parecía sensato porque la afluencia generalmente a una consulta psiquiátrica o a una consulta con un psicólogo o con un psicoanalista está llena de personajes, hombres, mujeres, quimeras, que llegan con un sufrimiento muy vasto, basado no en la razón, es decir, en la interpretación correcta de la realidad. Llega basado en lo que piensan. Las personas, en términos generales, sufren o sufrimos por lo que pensamos. Y no solamente por lo que estamos pensando en el aquí y en el ahora, en este momento, sino porque el sufrimiento más estéril de todos los individuos que creen en lo que piensan se refiere a lo que llamamos un pensamiento anticipatorio. Consecuentemente hay un sufrimiento anticipatorio. ¿Qué va a ser de mis hijos el día de mañana? ¿Qué va a pasar conmigo si no cubro mis deudas con el banco? Si no pago la tarjeta, si no termino de pagar la renta de la camioneta, si no tengo un seguro de vida, si no tengo la menor idea de lo que es el seguro misterioso que no acabo de entender como médico ni como ciudadano, el seguro popular, si no cuento con nada, ¿qué va a pasar? Entonces el individuo dedica horas y a veces años de su vida en sufrir por anticipado por lo que no pasa. ¿Por qué? Porque en lugar de estar consciente de la realidad aquí y ahora, que es la única que es real, vive en muchas ocasiones de un pasado que ya se fue y que nos debe servir como un archivero de experiencias para no incurrir en aquello que no hicimos bien o simplemente hacer las cosas de una manera diferente y tener consecuencias diferentes, o vive sufriendo en la inmediatez del qué va a pasar mañana, cuando no sabemos si mañana exista para una gente como yo o como ustedes. Entonces lo primero que tenemos que saber es eso. Las personas han perdido la vivencia del tiempo. ¿Por qué disfrutan muchísimo los niños o se ven llenos de alegría de vivir y contentos en la mayor parte de las situaciones? Porque viven el aquí y el ahora. No hay la postergación de la recompensa. El día de mañana vas a ser un hombre de provecho. El día de mañana vas a tener una casa con alberca. Pero la realidad es aquí y ahora nada más. Entonces, cuando la mente de un sujeto que le da crédito a sus pensamientos está además imbuida, influenciada y determinada, y lo que hace además determinar comportamientos, por la información y la desinformación, que es lo más grave, Claro. el individuo vive en una angustia existencial permanente. Yo no sé si esto es redundancia. No es un canto, un elogio al mañana Dios dirá lo que tú estás Pudiera diciendo. ser, porque bueno, pues a los que nos maleducaron con referencia y con dichos populares, pues nos dieron un poquito en la torre, porque a mí cuando me dijeron es que hombre precavido vale por dos, mijito. Pues había que estar pensando en el mañana, ¿verdad? Porque el que no guarda, el que guarda no tiene nada, como se dice. Exacto. Y bueno, había una serie de Aquel que guarda premisas. siempre tiene, decía la canción. Y hay una serie de premisas que forman parte de la filosofía popular que evidentemente tienen un visos de realidad absoluta. El que va a la villa pierde su silla, bueno, hay muchas. Pero lo que es gravísimo en la actualidad es que a la de por sí enferma mente del ciudadano que le da crédito, como decía Santa Teresa de Ávila, a la loca de la casa, que es la mente, le agregamos la desinformación brutal de los medios de comunicación, que el día de hoy no son el cuarto poder, son el primer poder, Obvio. el poder mediático que gobierna las acciones desde el presidente de la República para abajo. Y obviamente hoy, una caricatura extraordinaria en la jornada, sale uno de los el personaje de primer plano en el país para los que creen en él, y diciendo que están equivocados una serie de personas que piensan de una manera diferente, y dice, es que son ignorantes porque no ven Televisa. Entonces, Lo dice en broma, ¿verdad? ¿Mandé? Es una caricatura, lo dice en broma. Es una caricatura, sí, por Sí, supuesto. pero algunos lo creen. Bueno, mi disgusto personal con mi padre cada vez que yo iba a Orizaba, cuando tenía la oportunidad, que era frecuentemente,
y comentaba yo alguna cosa, mi papá decía, pero es que Jacobo dijo. Le dije, papá, ni Jabobo, ni Bobita tienen la razón. ¿Cómo es posible que tú me digas eso? Él era lector del Excelsior cuando el Excelsior era realmente un periódico. Sí, pero perdóname, aquí entraré en la salvación de Jacobo. Si tu papá era lector del Excelsior, el Excelsior, nosotros en la televisión éramos lectores de lo que nos llegaba. Sí, y ahora ¿qué pasa? Que además de la información personal, el sentimiento único del individuo al contemplar su realidad aquí y ahora, la de él, que está viendo, nos está llevando la fregada, por decirlo coloquialmente, y ve, lee o escucha que las cosas en el país van muy bien y que no hay recesión y que no hay esto y que no lo otro, bueno, termina por una confusión total, porque desafortunadamente, se privilegia la información entrecomillada más que la razón, más que la realidad, sí, mucho más que la verdad e infinitamente más que la palabra simple. Claro. No quisiera que nos dijera desde el punto de vista periodístico Mario Méndez sobre las aseveraciones tan contundentes del doctor Lamoglia. Sí, ciertamente estamos viviendo lo que a lo largo del siglo XX se insistía mucho en la crisis del capitalismo, una crisis que era algo casi inexistente, porque había gran prosperidad en buena parte de los países capitalistas, pero ahora estamos viviendo lo que sería la crisis de la falta de expectativas cumplidas del neoliberalismo, que ya cumple este año 31 años de ser la doctrina política y social de los regímenes que nos han manejado. Se nos dijo que si seguimos este camino, si seguimos el camino, digamos, de la liquidación del Estado, si seguimos el camino de la entrega a intereses particulares de nuestra economía y de los medios de información, vamos a llegar a una jauja. Pues ya llevamos 30 años y esa jauja no llega y además las cosas empiezan a ponerse feas en algunos aspectos. Oye, nos enseñaron a querer a los patrones porque era necesario que de su mesa llena de manjares como que algo quedara para la gente de abajo. Y lo decían también de otra manera, crean empleos, por eso tienen que ser Pero ricos. eso se llama el trickle down economy, que era precisamente la economía de lo que escurre para abajo, que era la doctrina que propuso Reagan, pero sobre todo Milton Friedman, que era su cerebro económico, ¿no? Pero eso se ha seguido aquí con estricto rigor y pues son ya 31 años de un crecimiento económico casi nulo. Ha habido 3 o 4 años de crecimiento razonable en ese periodo, y lo que ha llevado es que se cree un gran sector de la población que llega a la edad de trabajar, que no encuentra trabajo y se tiene que dedicar a actividades ilícitas o a una economía informal. Y si yo fuera mal pensado y dijera, ¿cómo les vamos a dar educación, cultura, alfabeto, preparación y que sepan muy bien lo de la mente, el espíritu y los valores? ¿Cómo se los vamos a dar si no hay trabajo? Nos armamos un lío. Haz de cuenta que yo soy el dueño del neoliberalismo, el presidente de la República Neoliberal del Mundo. ¿Para qué los vamos a...? Mejor que no se den cuenta. Dales más fútbol. Pero en muchos lugares se están dando cuenta, aún aquí, se están dando cuenta que eso solo tiende a empeorar las cosas, que es porfiar en esa visión tiende a empeorar la situación, y tal vez estén surgiendo intentos de corregir el camino, pero ya les dieron mucho poder, mucha influencia a quienes podían ayudar a la opinión pública. Y no hicieron nada. Y no hicieron nada, más bien se crearon los medios para controlar a la opinión pública. Lamentablemente, estamos comentando, han fallecido aquellos grandes periodistas que realmente formaban opinión pública. Mi querido doctor César Garizurieta, cuéntame un poquito. Y a todo esto, pues que no tenemos leyes, que no hay algo que nos rija
a lo cual nos apeguemos todos para obedecerlo? Claro que sí. El problema aquí fundamental, los estaba oyendo, y especialmente tú cuando hablaste al principio, Jorge, mencionaste una palabra que en toda esta problemática resulta clave: confusión. El problema es que nuestros medios nos confunden, es decir, en una sola cosa funden cosas distintas. Fíjate, por ejemplo, decía Mario, habla de la crisis del capitalismo. ¿A qué se debe la crisis del capitalismo? A que todos perseguimos lo que se llama el sueño americano. El sueño americano se supone que es el fruto de la aplicación del capitalismo a un sistema económico. Pero nos confunden. ¿Por qué nos confunden? Porque no te dicen, por ejemplo, que el sueño americano se debió a la imposición de un régimen populista, no de un régimen capitalista, cuando para evitar precisamente las grandes protestas sociales que habían surgido en los Estados Unidos en la época de los 30 y que había una enorme pobreza en los Estados Unidos, surge William Dwight, un socialista. Para evitar que él llegue a la presidencia de la República, los ricos de los Estados Unidos patrocinan a McKinley. Llega McKinley, pero ¿qué sucede? Para poder hacer una fórmula fuerte habían metido a Roosevelt. Roosevelt era populista. Cuando llega McKinley, un anarquista le mete un balazo a McKinley y llega a la presidencia Roosevelt. Teddy Roosevelt. ¿Y qué es lo que hace el buen Teddy? Pone impuestos del 90% de las ganancias a los ricos, y entonces por un régimen impositivo de tipo social es que surge el sueño americano. Entonces sí, con esos impuestos del 90% de las ganancias, entonces sí, los trabajadores tienen coche, cambian coche cada 2 años, se van de vacaciones un mes, tienen casa propia. Pero el sueño americano lo confunden porque te dicen que proviene del capitalismo. No, provino del socialismo, pero no te lo dicen. Luego te dicen la democracia. Los Estados Unidos es un país democrático. Te confunden, funden las democracias. La democracia estadounidense es una democracia indirecta donde el elector ni siquiera elige a su gobernante, elige a quien va a elegir al gobernante, donde los votos ni siquiera vale lo mismo el de uno que vive en Luisiana que uno que vive en Washington, valen distinto. Se llega al punto, como en el caso de Bush, hijo, que ganó con 500,000 votos menos que Al Gore, y te confunden esta democracia con la democracia nuestra, que es una democracia representativa donde expresamente la Constitución dice que el pueblo pierde la soberanía y se le entrega a los poderes constituidos. Lo dice expresamente si leemos los artículos 39, 40 y 41. Te confunden porque tienes democracia, sí, pero es representativa. Y no te dicen que la verdadera democracia es la directa, donde existe plebiscito y referéndum y revocación de mandato. Y no te dicen cuáles son los países que tienen democracia directa. Los países en Sudamérica donde hay socialismo. Fíjate qué coincidencia, qué raro. Brasil, Bolivia, Venezuela, Cuba. Ahí hay democracia directa, pero no te lo dicen. Entonces te confunden porque en un solo concepto que dicen democracia, meten como en una caja de desastre regímenes que son terriblemente antidemocráticos como es Estados Unidos. Y perdón, déjame terminar porque aquí me llama mucho la atención esto que acaba de traer el doctor Lamoglia, una enorme confusión. Te dicen, vamos en este periódico, un desplegado en el Reforma, un grupo de firmantes, de suscriptores, dicen que tenemos que legalizar porque ya lo hicieron, por ejemplo, en Uruguay. La marihuana. Confunden. En Uruguay lo que hicieron es que la producción de la marihuana es del Estado. Eso es muy distinto a aplicar un régimen liberal al comercio y la producción de la marihuana. Si te parece, luego hablamos de la marihuana. Pero, ok, claro, no, con mucho gusto. Pero pero lo que es importante es eso. La confusión. Te dicen, oye, es que tenemos que privatizar Pemex porque mira, Cuba ya lo hizo. Sí, lo privatizaron los que no tenían empresas tan poderosas como Pemex. Por eso lo privatizaron, porque no tenían forma como nosotros, ¿sí? Entonces te confunden, meten en un mismo saco cosas que no deberían de estar juntas.
La última parte del segmento que tuvo la gentileza, mi querido doctor Garizurieta, de hablarnos fue acerca de la confusión. A mí me confunde mucho, para abundar un poco en el término de la confusión, que creo que refleje, aunque no se hayan dado cuenta, pero lo que estamos es confundidos. Y trataremos aquí de decirles, fíjese usted que sí está usted confundido. Bueno, pues el que habla, yo estoy confundido. Y estoy confundido en dos cosas, por ejemplo, concretísimas. Hay que reformar una reforma energética. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues energía, la fuerza que mueve al país, la gasolina, lo eólico del aire, en fin, lo que sea, los ríos hidráulicos para que produzcan electricidad, buena energética, lo que da energía. Oye, ya hablaron de los 1.257 agujeros que tiene el oleoducto. No, de veras no han hablado de eso. ¿Ya hablaron de lo idóneo, de lo noble, de lo grande que ha sido el sindicalismo en Pemex? Pues no. ¿Por qué? Pues porque no ha sido así. Pero ya lo están tratando en la reforma, porque hay que reformar eso. No lo han dicho. Y no hay nadie que lo diga. Oye, que el otro día fui a la gasolinera y me dieron 800 miligramos en vez de 1 litro. ¿Cómo va a ser eso? Pues sí. Yo diría, yo me acuerdo cuando fui ahí a Azcapotzalco y ahí estaba la máquina de hacer turbocina. Era un trebejo enorme, como de 6 o 7 metros. Y dice, no, aquí es con mucho cuidado porque aquí sale nuestra gasolina, la más fina, la que se usa para los aviones. Y dije yo, ¿y eso qué es? La turbocina. ¿Y dónde la hacían? ¿Era en Texas? ¿Era en Estados Unidos? ¿Era en Europa? No, era aquí en Tlatelolco. Entonces sí se puede, como dicen. Eso es una confusión para mí muy grande. La otra confusión, oye, tenemos una democracia, pero a toda madre, magnífica, qué barbaridad. Pero si el Instituto Federal Electoral está con los brazos cruzados porque todo ha sido limpieza y propiedad de honestidad. Bueno. Oye, ¿así ha sido? Pues no, lamentablemente no, porque mi presidente municipal de Mandría, porque el presidente municipal de tal lugar, porque el diputado fulano, el diputado... pues lo que hay que hacer es que hay que reelegirlos. Oye, pero si ves que es un corrupto, lo vamos a reelegir. ¿Cómo voy a...? Y evidentemente yo conozco 3, 4 que no lo son, pero hay un montón que sí lo son. Y entonces vamos a reelegirlos si fehacientemente ganan mucho y hacen poco. ¿Cómo explico esa parte de mis confusiones, donde las cosas no parecen lógicas, verdad? Por supuesto, porque no tienen que ver con la razón, no tienen que ver absolutamente con lo que naturalmente debería normar el criterio de cada acción en los individuos. Eso también se llama capacidad de discernimiento. Pero obviamente, pues estamos viviendo en el mundo de la razón y de la sin razón, donde todo el mundo cree tener la razón y nadie tiene la razón. Entonces, ¿qué hacer en una situación donde la confusión incluso llega a situaciones graves cuando se habla ya de comunidad? Anomia, una falta de normas con las cuales, valga la redundancia, normar nuestro comportamiento frente a los demás o el comportamiento personal. De aquí viene otra idea, otro concepto psiquiátrico, el juicio. Un hombre en su sano juicio. Cuando yo digo un hombre, perdónenme, pero fui maleducado en la época en que no era el las y los. No. El hombre, pues, pues, se usaban epicenos, sí. Cuando se usaban el género epiceno, de seres que no necesariamente puede ser masculino, puede ser femenino. La policía, la aristocracia, y no es que yo sea feminista, que tenga los aristócratas y las aristócratas, no, la aristocracia ya ubica los dos, se llama epiceno. Pues bueno, el hombre
va desarrollando una porción muy importante de su cerebro, que es el lóbulo frontal, es el área más reciente en la formación, en el desarrollo del cerebro de los seres humanos, y ahí radica precisamente una actividad cognitiva, una actividad del conocimiento, que es una actividad que nos permite tener autocrítica y heterocrítica. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Cómo me sitúo? Etcétera. Y dónde estoy situado en función de la otredad de los demás. Entonces, si yo no tengo un juicio adecuado, no voy a tener tampoco un juicio normativo para hacer que mi comportamiento se conforme de acuerdo con lo que la sociedad o mi grupo necesita. Y tampoco voy a saber qué hacer con mi comportamiento en la individualidad o en la intimidad. Entonces, un hombre que no está en su sano juicio, obviamente tiene un comportamiento errático, equivocado o patológico. Entonces, si yo voy a normar mi juicio acerca de los demás, acerca de la otredad, tengo que pensar cómo piensan los demás. ¿Por qué? Porque yo tengo que normar mi actitud, mi comportamiento y mi juicio si yo estoy dando una clase y actúo como profesor, si estoy dando consulta y actúo como médico, si estoy hablando a los medios y actúo como comunicador, si estoy frente a una muchacha guapa y quiero ser seductor, aunque no me resulte, pero me conformo o conformo mis actitudes también de acuerdo con la otredad. Pero ¿qué pasa cuando la otredad está confusa, ha sido engañada, no tiene la menor idea de su propia realidad, valga la redundancia, porque constantemente sufre una avalancha de desinformación y de mediatización que ya en nuestro medio, en nuestro mundo, tiene más de 40 años, donde la imposición de la verdad no tiene que ver con la razón, tiene que ver con lo que dice un señor, que era antes con audífonos y ahora y que le da vuelta a su sillita y que nos miente a pesar de toda la patología personal que tiene en su mente y además la que tiene como mercenario de la información. Un mercenario es un soldado pagado que no tiene ninguna convicción para combatir o para hacer la guerra, porque no hay sentimiento de patriotismo. El mercenario es un soldado que le pagan por guerrear donde sea. Y los mercenarios y los ayatolas de la información o de la desinformación están siendo pagados para eso. Entonces la confusión también empieza cuando dentro de mi pobre criterio o mi capacidad de discernimiento es cómo puedo yo creer lo que hace un individuo que está pagado por el poder mediático, por el poder que por encima de la Constitución, de las leyes, de las normas y del sentido común, me está diciendo lo que conviene que diga para que yo deje de hacer lo que mi naturaleza me impele a hacer y haga lo que ellos quieran. Y 110 millones de mexicanos, con contadas excepciones, como lo señalaba Jorge, tienen todavía la posibilidad de leer, de discernir, de consultar otros medios, de ver lo que dice la prensa extranjera, de consultar con los medios de comunicación actuales también otras opiniones y enamorarse de la postura de Dilma Rousseff en las Naciones Unidas y decir, bueno, ¿y por qué aquí no pasa esto? ¿Por qué aquello sí? ¿Cuál es mi diferencia con un brasileño o con un votante brasileño? ¿Por qué ellos sí pueden elegir y yo no? Y además, yo no estoy usando la porción de mi cerebro, el lóbulo frontal, que me permite tener una actitud juiciosa, autocrítica y heterocrítica. Y esto es a un nivel masivo porque el tejido social, el órgano social, el organismo social está contaminado. Es como si la sociedad entera hubiese tenido un daño cerebral permanente que le hace actuar literalmente como oligofrénica. Oligos significa poco, frene pensamiento. Entonces, pues lo sorprendente es que todavía sigamos aparentemente con una estructura social que pervive, no sé gracias a qué, porque yo soy ateo, no siquiera puedo decir que gracias a Dios. Yo creo que pervive a pesar del Dios de los judeocristianos y a pesar de cómo hemos aniquilado el país y a pesar sobre todo de la televisión cobarde y comercial que norma los criterios y el insano juicio de millones de mexicanos. Sí, yo quisiera señalar que con la llegada de Miguel de la Madrid
en 1982 al poder, se establece un cambio fundamental en las políticas que regían a este país. Hay dos políticas importantes que se mantienen hasta la fecha. Primero es lograr la privatización del petróleo, la entrega del petróleo a intereses privados. Primero, es el más importante. Segundo, impedir que llegue al gobierno en nuestro país una opción o algún personaje que pueda llamarse de izquierda, a como dé lugar. Y ese a como dé lugar lo dijo Martita Sagún, lo resaltó en el 2006. ¿Cómo se logra esto? Bueno, de entrada, Miguel de la Madrid lo primero que hace es cancelar la construcción de varias refinerías que se iban a edificar, sobre todo en Tabasco, ¿no? Hay un campo de chatarra en la refinería de Tula, donde están todas las instalaciones, las torres de destilación, los controles, las luminarias de una refinería que no se hizo. Ahí están empacadas todavía como si fueran nuevas, paneles de control, todo tipo de instrumentos de una refinería que no se hizo por órdenes de Miguel de la Madrid. Desde entonces no se ha hecho ninguna nueva refinería. La que dijo que iba a ser Calderón, engañando a dos gobiernos estatales y a todo el mundo, no se hizo. No hay la menor intención de hacerla, era un engaño. ¿Qué se logra con eso? Deteriorar la capacidad de Pemex, chatarrizar sus instalaciones, obligarlo a usar sus recursos para invertir en instalaciones en el extranjero que benefician esos intereses a los que se les quiere entregar. Llega un momento en que la situación empieza a ser crisis en ese aspecto. Ya las gasolinas que se necesitan ya no se pueden hacer en México, pero es resultado de una política deliberada que se ha mantenido y se mantiene. El objeto es tener una situación tal que se diga, no nos queda otro remedio que traer inversionistas extranjeros que construyan refinerías, que exploten los yacimientos en lo más profundo del mar, que porque nosotros no podemos, no tenemos la tecnología. Nosotros que lo inventamos, ahora ya no la tenemos esa tecnología, y se lanzan una serie de infundios en torno a la capacidad del Estado mexicano de explotar adecuadamente el petróleo y de invertir en su expansión. La otra política es impedir que llegue un gobierno de izquierda. Por eso se cae el sistema en el 88, por eso se hace un fraude que queda demostrado por una carta que se envía a los funcionarios en el 2006, señalando, a los inversionistas y a los empresarios en el 2006, el día de la elección, diciendo, no teman, no va a ganar. Y claro, pues en la última elección, la derrama absoluta de recursos para evitar que repunte este candidato. Entonces, estamos viviendo el resultado de esas políticas. La única forma de salir de este desastre es revirtiéndolas, pero no hay obviamente la disposición como un de milagro, hacerla. como una obra. Sí, Puede haber sí, un milagro. Yo- Pero tú no crees en Dios. No, pero no, si no, yo dije, no creo en Dios, pero bueno, ¿a poco Saulo, Pero por qué mira, me persigues? Acuérdate cuando, sí, cuando y Dios se le dijo, convierte, y sí. se Esto no es convierte broma. en- de se que buenas a convierte y primeras, recibe Y esto- la iluminación. como a las 10 de la mañana más o Yo menos. no sé, por un ejemplo, día. ahorita Tlaloc qué estará pensando y cuál es la actividad de Tlaloc como dios de la lluvia, como para impedir que se lleven a cabo ahorita algunas reformas, se posterguen, haya más tiempo de que pasen cosas. Hay una entidad más Y, poderosa. y a lo mejor Tlaloc ahorita está actuando de manera milagrosa en algunas Hay una entidad cosas. más poderosa. Si van a la iglesia de San Hipólito en Hidalgo, afuera hay puestos donde venden novenarios a distintas entidades. Hay una a San Alejo, y no es broma. San Alejo es exactamente la entidad celestial que se encargaría de resolver estos ¿Conoces la problemas. oración La, santa? sí, sí. la Y brujería, real. el Bueno, está secretismo de la brujería poderoso, veracruzana. el poderoso Monicato. Sí. Que es- ¿Qué no era San Isidro el labrador? ese es el que quitaba el agua y pone el sol. San Alejo resuelve los grandes problemas de hambrunas y de
Está bien. necesidades sociales. Y además funciona cuando te hacen una limpia allá en Córdoba, en San Alejo, glorioso San Alejo y quién sabe qué. Sí, de veras. Y no es Volvemos en un broma, minuto, no estoy Santa. bromeando. Volvemos en un minuto, por favor. Bueno, nuestro programa que tiene una gran inclinación hacia lo popular, hacia el bien y maldecir de nuestro pueblo. No maldecir, que finalmente no es un maldecir, es una manera particular e ingenua de manifestarse. Salió a colación en nuestra reunión los poderes mágicos y espirituales de San Alejo como arreglador de confusiones y de males. Y rápidamente nuestro equipo de investigadores ya encontró la famosa oración a San Alejo, que voy a tener el gusto de recordar para ustedes y para nuestro público. Que tú decías que San Alejo tenía la atribución de arreglar los problemas graves, ¿verdad? Graves y agudos. Graves, así cuando hay una crisis. Graves y agudos. ¿Eh? Graves y Y agudos, agudos, sí, ¿no? Sí, pero imagínate tú, en nuestra época, el trabajo que tendría San Alejo, donde todo es grave, donde todo es agudo y confuso, que hablábamos, es decir, haría falta que San Alejo nos guiara de la mano y nos dijera, mira, aquí está la luz, encamínate ahí. No, lamentablemente, esta oración atribuida al filósofo de Güemes, o a uno de los múltiples filósofos de Güemes, dice así: milagroso San Alejo, con gran devoción te pido que me quites lo pendejo por el lío en que me has metido. Quiero para esta nación un avance más parejo, pero no falta el cabrón que me chingue por pendejo. Hablar en inglés no puedo, y aunque duermo como roca, si se me escapara un pedo, me levanto a ver quién toca. Ni modo, así dice. Escúchame, San Alejo, prometo siempre quererte. No quiero ser un pendejo en público de la gente. En la política lucho por sanar de mis complejos. Trabajo y no como muchos que solo se hacen pendejos. Así es que tiene su validez y mandamos un saludo afectuosísimo al filósofo de Güemes. A Ramón Durán. Ramón Durán, sí, cierto, que bien puede firmar al calce estas décimas o octavillas, como se llame, respecto a la necesidad que hubiese de San Alejo. Pasamos a otro de los temas que siembran confusión y que nos crean cierto problema. De que éramos niños, bueno, yo antes que tú, pero ¿quién fumaba marihuana? Pues los guachos, decía mi abuelita, ¿quién? Los sardos. Los sardos. Los sardos, sí. Había una parte despectiva. Los Juanes. Los Juanes. Marihuana. Era un hecho, eran palabras despectivas y xenofóbicas y discriminatorias para determinada clase de la milicia de bajo rango, ¿verdad? Sí.
La soldadera. Sí, sí, sí. Soldadesca, Victoriano soldadesca. Huerta. Soldadesca. Sí. Soldadera, sí. Victoriano Huerta era célebre por fumar marihuana y lo Por tomar hacía coñac. porque tenía realmente una enfermedad de los ojos. No sé si eran simplemente cataratas o tenía una Por eso los manifestación lentes. de Glaucoma. glaucoma. Ajá. Bueno, pues de todas maneras y de buenas a primeras, resulta que ahora hay muchas versiones y seguimos en el ámbito de la confusión. Y entonces hay ya un desplegado de los abajo firmantes, en la cual gente de reconocida prosapia. Sí, no, hombre, yo me quedé sorprendido. Está Ramonín de la Fuente, Ramón que de la siendo Fuente. médico psiquiatra, pues tiene en su haber, después de haber sido secretario de Salubridad, pues haberle puesto el nombre de su papá a una institución que ahora llaman Instituto Nacional de Psiquiatría. Y no creo que haya habido ninguna otra obra a su favor. Y siendo rector de la universidad, una universidad con prestigio mundial, No, y su papá, sea bajo firman, y su papá, maestro de psiquiatría, fue mi maestro de psicoterapia, amigo mío. y un hombre conocidísimo. muy destacado, y un hombre que creó en el Sanatorio Español y en la Facultad de Medicina de la UNAM, pues una verdadera escuela de psiquiatras muy eminentes, y que sea bajo firmante junto con una serie de personajes, bueno, ya no digo estos zampones de la información, Variopinto. No, pero no, pero por Un ejemplo, grupo variopinto. mi querida y admirada Sabina Berman, doña Julia y Carabias, lloró. don Arnoldo Kraus, un médico muy querido, doña Marta Lamas, Mario Molina, que bueno, pues él es gringo y él puede... Y hace raros compañeros, mira, están Francisco Claudio Toledo. X González y David Ibarra Muñoz. Pero que no y después todos voy a hablar saben. algo de Claudio X No, González, si me permite. oye, pero David Ibarra será el hijo, ¿no? ¿Quién Todavía sabe? Yo vive- creo que es el todavía vive exsecretario de el Hacienda y era exsecretario que ahora un agente se ha con convertido en un vocero muy Pero Juan claro. Villoro, no sé qué diría su papá, la José razón. Goldenberg. Bueno, Debe ser el yo no hijo. sé si él sea usuario o la señora con la que... Bueno, vivió. total. Quiere decir que vamos a poder tener mi jardín de marihuana aquí sembradito y yo voy a poder ponerme hasta atrás cada vez que quiera. Yo creo que esa es una de las falsas ideas y de la confusión enorme que hay en esto que yo creo que ha sido tratado de que la sociedad mexicana o la opinión pública, como le quieran llamar, al conglomerado televisivo y televidente, tenga en qué distraerse cuando no hay fútbol o ahora que no hay un problema causado por la ineptitud humana frente a un fenómeno de la naturaleza, porque no son desastres naturales, son fenómenos naturales que se convierten en desastres claro. por la ineptitud de seres humanos como usted o como yo, pero que tienen un cargo público. Y por supuesto, además de la ineptitud, la improvisación y la imprevisión. Pero bueno, entonces se crean este tipo de campañitas con apoyo de los abajo firmantes y los dicientes o de los teledicientes y para distraer, y empiezan a afirmar cosas absurdas acerca de una sustancia que fue y ha sido catalogada por el organismo rector a través de Naciones Unidas de la Salud Pública, que es la Organización Mundial de la Salud, y que durante años formó parte de los informes sobre farmacodependencia, como se llamó afortunadamente muchos años, y ahora se habla de adicciones, lo cual crea otra confusión, porque la marihuana causa daño cerebral, aunque no cause adicción, sobre todo si es usada ante los 21 años. Entonces, cuando a mí me decían los muchachos hace muchos años, es que yo soy adicto porque la marihuana no causa adicción, les decía, bueno, está bien, pero tienes daño cerebral. Entonces, o te dicen adicto o te dicen dañado cerebral. Permítame. ¿Qué prefieres, papá? Dime qué entiendes tú, doctor, por daño cerebral. Atrofia córtico-subcortical. Es decir, el cerebro está compuesto por un tejido de sostén y un tejido funcional. Las neuronas son las células funcionales del sistema nervioso a través de una serie de conexiones bioquímicas y que se llaman neurotransmisores, y todo este tejido funcional del sistema nervioso se recarga sobre un colchón de tejido graso, que es un tejido que no tiene una función
en la conexión de los estímulos o en la información. Es su colchón. Es el colchoncito, que se llama sustancia blanca. La sustancia gris está formada por el tejido funcional, neuronas y sus conexiones. Es lo que piensan. Y lo otro es el tejido blandito, donde se descansa. Bueno, entonces, cuando el tejido blando y parte del tejido de sustancia gris se disminuye en tamaño, hay una atrofia. No tienen cojín. Igualitito que pasa en algunas demencias, donde la imagen, ahora que la imagenología nos permite ver, se ve como el cerebro se reduce, se amplían las cavidades, porque el tejido se hace así, se amplían las cavidades del cerebro, hay mucho más líquido cefalorraquídeo y aire que tejido funcional, y hay una pérdida de las funciones cognitivas que dependen del funcionamiento de las neuronas. Entonces, eso pasa en usuarios de marihuana, y en 1971 presentamos ese trabajo el 4 de diciembre al presidente de la República, entonces Luis Echeverría, y traía yo en la mano, lo he dicho varias veces, un periódico donde traía los trabajos del doctor Campbell en Londres, publicados por The Lancet, que es una de las 2 revistas más prestigiadas del mundo, donde había lo mismo, pero él había tenido la oportunidad de haber hecho neumoencefalogramas, donde venían las fotografías de las atrofias subcorticales en pacientes jóvenes que habían tardado más de 3 años usando marihuana. Es decir, el daño ahí estaba. Y estaba ¿se puede decir objetivado? Mostrado. Puesto de manifiesto. Puesto de manifiesto en las fotografías de esas radiografías, y ahí están los artículos en The Lancet, el 4 de diciembre de 1971, por si lo quieren consultar. Entonces, si ya desde 1931 un psiquiatra gringo, Blomberg, había demostrado la existencia de psicosis por marihuana, y en 1969 los doctores Talbot y Tick de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos demostraron las psicosis tóxicas por marihuana, llamando la psicosis de 7 días. Ya teníamos la demostración que las alteraciones agudas de la marihuana causaban un tipo de deformación de la conducta y de los pensamientos por días, y que el uso crónico causaba daño cerebral. Y eso lo saben las Naciones Unidas, lo sabe el mundo, etc. Y que definitivamente hacen que haya necesidad de que algunas personas digan que no pasa nada usando marihuana de vez en cuando, porque son usuarios ocasionales o la usan por placer, como alguien que va a tomar la copa en una fiesta, en una reunión de amigos o en la bohemia. Pero en lugar de hablar de una reglamentación o de una información adecuada para que se tome una decisión pública, si se acepta o no se acepta el uso libre de la marihuana, la venta libre y la producción, sin que sea sancionada como ahora, que existen 16 formas de delitos contra la salud, donde está incluida, por supuesto, la marihuana como uno de los principales, y hablan de legalización, de reglamentación, etcétera, causando una gran confusión en el público que lo mantiene ocupado mientras pierde el Canelo, mientras pierde la selección mexicana, mientras la señora Broso o Bozo. Bozo. Distinto. Sí, más o menos es igual, es lo mismo, es la misma payasada. Van a presumir en los helicópteros del gobierno del Estado de México, pagados por los contribuyentes, a quedar bien examinando las miserias de la gente que se presta por el minuto de gloria de salir en la televisión a decir lo que quieren que diga, ¿verdad? Pues se sienten mal, pues por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahí, esta confusión no debería ser signada, no debería ser firmada por eminencias como las que acabo de manifestar, y menos un exsecretario de Salubridad, que además es médico psiquiatra, aunque jamás haya, yo creo, que ejercido la psiquiatría, porque el señorito estudió en los Estados Unidos. Porque siendo rector de la universidad, creo que ninguno de sus hijos en edad de merecer y de estudiar en la universidad estudió en la UNAM. Nunca estudiaron sus hijitos en la UNAM. Entonces el hijito de papi, ahorita otra vez con sus canas maquilladas como las del otro señor para verse guapo, entonces no puede ser posible que tenga verdaderamente el poco juicio de designar esto, a menos que él también haya fumado marihuana. ¿Pero qué es eso? ¿Qué dice? ¿Que puedo fumar? Que puede fumar, sí, y que hay que reglamentar porque eso disminuiría los problemas de todo mundo. La ley de salud vigente tolera el consumo de todas las drogas ilícitas, pero en dosis tan pequeñas
que en lugar de proteger criminalizan al usuario. Quien lleve consigo más de 5 gramos de marihuana es considerado narcomenudista y recibe un trato penal que empieza con la privación de la libertad. El 60% de los presos de las cárceles federales del país, verdaderas universidades del crimen, yo pensaba que estaban en la Cámara, pero estaban por allá por Chapultepec, pero bueno, están sentenciados por delitos contra la salud. De estos, el 51.7% están vinculados con la marihuana. ¿Esos van a salir? En el caso, por supuesto, en el caso de las mujeres, la cifra de sentencias por delitos con salud llega al 80%. El riesgo de volverse adicto a la marihuana entre quienes la usan, el 11%, es menor que el que tienen de volverse adictos quienes usan drogas legales tales como el alcohol, 15%, o el tabaco, 32%. Aquí está la confusión. Tienen riesgo de volverse adictos el 10%. Vamos a suponer que el 1% de la población de México, que es mucho más, está entre el 3 y el 7% de la población, usara marihuana. Bueno, ¿cuál es el 11%, digamos? El 1%, o el 11%, perdón, de estos 110 millones. Primero, y después de todos estos, ¿cuántos aparentes usuarios tendrían la posibilidad de volverse adictos? Y después, no es el problema el que se vuelvan o no se vuelvan adictos, el problema es el daño cerebral, porque el daño cerebral no se recupera. Le decíamos a un otro ilustre veracruzano, Rafael Velasco Fernández, hace muchos años, sí, que fue director de salud mental antes de rector de la Universidad Veracruzana. Decía yo, maestro, es que vamos a tener que mandar a hacer almacenes para estos muchachos porque no tienen remedio, y sobre todo para los usuarios de cementos plásticos y de inhalantes. Muy grave, muy grave. Y porque son el primer lugar en el Distrito Federal, por arriba de la marihuana, y sigue siendo la marihuana el primer lugar en todo el país. Entonces, ¿a dónde los vamos a meter? No tienen cura. El daño que ya está causado, ya está causado. Obviamente no ha habido respuesta para eso, pero ahí está precisamente la confusión. No estamos hablando que la marihuana cause adicción, estamos afirmando fehacientemente que la marihuana fumada crónicamente causa daño cerebral, córtico, subcortical, irreversible. No estamos hablando de adicción. Y no puede ser que estos personajes, que son algunos de la vida cultural incluso, muy significativos, se atrevan a afirmar esto junto con un Héctor Aguilar Camín, ¿verdad? Con un Gonzalo Aguilar, con un Gaza Lasraqui, que bueno, con María Amparo Casar, esta expareja de, bueno, ¿cómo se llamaba este señor que se casó como 3 veces y fue secretario de Gobierno? Bueno, Claudio X González, ¿verdad? Entonces, bueno, Jorge Castañeda, bueno, ya firmar algo junto con Jorge G. Castañeda verdaderamente es darse una embarrada de aquello que les conté. Una confusión. Pero, entonces, por ejemplo, aquí habrá de todo. Julio Frenk, la Tongolele, ¿verdad? Cuyo padre fue un extraordinario pediatra, y bueno, y la mamá la abuelita una investigadora, pero...
Velo desde otro punto de vista, mi querido doctor y paisano. Cuando tú hablas de ahí hay científicos, activistas, hombres de izquierda y hombres de empresa. Y creo que predomina el criterio de la empresa. Por supuesto. Cuando tú me dices, hay un expresidente que pregona el cultivo masivo de la marihuana como industria, y cuando personajes como el señor licenciado Claudio X González, reconocido hombre de negocios, de affaires, es que yo me adorno en francés, ¿verdad? De negocios a donde quiera, con implicaciones televisivas tan amplias, evidentemente que su finalidad es por el bien de México, por la economía. Mira, Jorge, y en eso vamos ahorita verdaderamente a hablar inclusive de este señor. La mayor confusión en los últimos 2 meses, hecha y creada deliberadamente por el gobierno federal a través de la televisión cobarde y comercial, ha sido la agresión brutal en los medios y sobre todo en los medios electrónicos, pero también en las redes sociales, contra los maestros que están exigiendo su participación correcta, adecuada y con todo el derecho del mundo en la revisión de sus problemas contractuales y laborales con esta modificación supuesta a la calidad de la educación, patrocinada por la organización que preside Claudio X González. Ha venido verdaderamente una conmoción brutal. Acabamos de estar con los maestros llevándoles insumos, llevándoles ropa hace unos días, verdaderamente en una situación. Y quisiera yo que hablaran estos mexicanos que ni siquiera se acercan al centro de la ciudad, porque las cartas del Reforma que se oponen a que las marchas y todo, son de gente que vive en Huixquilucan, que vive en Santa Fe, que vive en San Jerónimo, que vive en Las Lomas, que vive en esto que se llama Corredor Azul, aquí por Ciudad Satélite, etcétera. Que vayan y que conversen. Los señores están peleando por sus derechos laborales. ¿Y por qué? Porque no se está haciendo una reforma educativa. Esa es la gran falacia que los medios han difundido. Se está queriendo hacer una reforma laboral verdaderamente absurda y los perjudicados van a ser los maestros. Me decía ayer mi esposa de algo que leyó, decía, mira, pone el ejemplo de que viene un camión totalmente destartalado por un camino, por una brecha en la sierra, entre baches, entre la lluvia, entre los deslaves, y viene todo destartalado y la gente viene mal y todo, y no llega a los caminos que quiere llegar y cuesta mucho trabajo y el camión se queda atorado por ahí muchas veces, y quieren cambiar la funcionalidad de ese transporte público destartalado que va por caminos en la sierra, que están deslavados, que están inundados, y le quieren poner corbata y camisa blanca al chofer. Y creen que con eso va a cambiar el sistema de transporte. No, que así quieren hacer, le quieren poner una corbata de moño. Ojalá no se vaya a molestar nuestro queridísimo amigo. Pero bueno, y ese señor es hijo del presidente de la compañía, que deterioró desde hace 30 años todo el cauce del Río Blanco. Sintex en Orizaba ha deteriorado por completo en el municipio de Iztazoquitlán todo el entorno ecológico de la región. Y ese señor que depreda, ese señor que usa lo que los pobres cañeros ahora están peleando, pero de otra manera porque usa los desechos del bagazo para convertirlo en papel, que dice que le da trabajo, ha aniquilado por completo a uno de los ríos más importantes de Veracruz y del país, que por supuesto lleva toda la contaminación de Sintes hasta la laguna de Alvarado. El señor que ha causado un deterioro criminal está hablando en favor de la educación, deteriorando por una parte el entorno ecológico con una región maravillosa y por otra aniquilando el prestigio de los profesionales que en México deberíamos tener y ensalzar con un gran respeto.
Yo vengo de una familia con maestros por todos lados, hermanas, sobrinas, primas, cuñadas, suegras, todo el mundo ha sido maestro. Entonces, ¿cómo es posible que se haya creado una confusión y que haya suficiente estupidez e ignorancia en los televidentes mexicanos para que se vuelquen en contra de los maestros? Para que en lugar de preguntarse, bueno, ¿por qué están luchando y para qué están luchando? Y otra, la falta de autoridad moral del gobierno de la Ciudad de México para decir, oiga, no nos echen la culpa a nosotros. El gobierno de la Ciudad de México no tiene nada que ver con este problema, el problema es federal y estatal. Pero aquellos cuyas peticiones o reclamos y derechos no le resuelven allá y acullá, tienen que venir al sitio donde están los poderes federales, que es el Distrito Federal. Pero no es un problema del gobierno del Distrito Federal. Otra confusión. Que muera Mancera, que lo quiten, que para qué voté por él, etcétera. Cuando este señor ha tenido que hacer probablemente equilibrio, no lo sé, para mantener algunas las cosas como puede, cuando lo que debía haber hecho es haberse parado frente a la televisión y haber dicho, a ver, señores, ya basta de que estén criticando al gobierno del Distrito Federal y a mí. Nada más con que hubiera dicho eso. Pero no, la confusión, el miedo, los temores. Y entonces, ¿qué Por pasa? los intereses, mi querido doctor. También. No, claro. Pero ¿cómo va a ser que un señor que firma estas cosas sobre la marihuana, que deteriora toda la región de Orizaba, se ponga a decir que preside una organización que se llama Por lo Mejor, o por un México Mejor, o por quién sabe qué? Primero México. Es el cinismo y la hipocresía llevadas al extremo. Por eso la confusión. Entonces, ¿qué valor tiene el lenguaje? ¿Qué valor tiene el concepto? ¿Qué valor tiene la información? Pero sobre todo, ¿qué valor tiene en nuestro país? Ahora, el día de hoy, la realidad. El problema está en que una es la realidad, otra la razón, otra la información, otra la comunicación política, y la resultante, ya dije bastantes cosas, puedo seguir otras, diciendo otras. Pero la resultante es que estamos en época como cuando comenzamos el programa. Estamos en una época de confusión. Ante eso, ¿qué se puede decir? Es decir, el hombre de leyes, es decir, bueno, un ciudadano que tiene su criterio perfectamente adecuado, formado, conforme a su voluntad de conocer la verdad, el bien y la justicia, ¿qué puede hacer? Bueno, lo que debe de hacer es precisamente divulgar lo que podría ser la realidad. En eso que decíamos de la confusión, hace aproximadamente un mes me invitaron a un programa de televisión para hacer una mesa redonda sobre la marihuana. Allí cité reiteradamente al doctor Lamoglia respecto de los daños que hacía en este cojín que sostiene el cerebro y cómo esto era lo mismo que nos pasa a los que tenemos mayor. Ya demencia, ya no tenemos que estamos cojín. Ya en las fuerzas inferiores de la tercera edad. Así es, ya no tenemos cojín, es lo mismo. Y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cómo hablaban, es que yo tengo el derecho humano de fumar marihuana. Oye, yo no conocía ese derecho humano, conocía el contrario. Lo que es un derecho humano es que el Estado me proteja de la marihuana. Los derechos humanos están contenidos en tratados internacionales y en 1961 México suscribió el tratado para el combate a la marihuana y las drogas. Hay un tratado internacional suscrito con México, que ahora ya dijo la Corte que está a nivel de la Constitución, que nos obliga a combatir la marihuana. O sea, lo que están haciendo ellos es precisamente pedir que se viole un derecho humano. Es exactamente al revés. Que es el derecho a la salud. Pero la confusión es que en este programa, en esta mesa redonda, nos decían es que todos tenemos el derecho humano de escoger si fumamos o no marihuana. No, el derecho humano es el contrario. Permítame. El derecho humano a la salud. Quiero hacer un paréntesis para decirte, apareció la fotografía de una hermosísima mujer con una piernita doblada, con la cámara puesta un poco abajo, de manera que se veía en plano superior directo, ascendente, unos hermosísimos muslos, con minifalda, de 20 o 22 años, y era diputada. Y ella, esta diputada tan hermosamente sensual, no hay humano,
Digo, cualquier hombre podría tener un mensaje de carácter sensorial, ¿sabes? Y la expresión popular sería qué buena está. Perdonen ustedes, es para describir el caso. Y en su peroración y entrevista posterior, me dijo que ella, hago esas ilusiones de que me hablaba a mí, le dijo al comentarista que ella quería mostrar la evolución de la mujer. Evolución y sensualidad y erotismo iban por el mismo camino. Minifalda, que se veía muy bella, pero ella lo dijo, no yo, y que quería tener el derecho a perforarse. ¿Sabes tú las perforaciones? Sí, las es un cejas. derecho humano. No, pues obviamente no. Lo que es exactamente lo contrario. Eso es una cuestión tribal que conservamos nosotros. Malinowski creo que fue el que, ¿verdad, doctor? El que estudió esto. Cómo no dejamos de ser tribus y nos perforamos y vamos al estadio. Y nos La pintamos decoración la cara. del cuerpo humano, que es una tendencia primitiva muy notable. El tatuaje. Yo quiero señalar algo muy importante. Todos sabemos, o es muy conocido, que el momento de mayor agudeza intelectual en la vida del ser humano, en el momento en que han logrado los mayores logros músicos, científicos, filósofos, es ese breve intervalo que hay entre los 21 años y los 29 años. Es cuando se resuelven los mayores problemas filosóficos, matemáticos, científicos, donde se postulan las apaga y cierra esa escasa ventana. Ya después, Einstein, de 50 y tantos años, no pudo descubrir nada. Se pasó decenios enteros buscando una teoría que no existía. ¿Por qué? Porque esa agudeza la tuvo exactamente en ese periodo, cuando hace esos descubrimientos maravillosos, y lo mismo se puede decir de muchos otros científicos. Entonces, lo que Hay más teorías amenaza que contradicen eso, ¿eh? la marihuana es ese periodo de mayor talento, donde están los mejores ajedrecistas, donde están, incluyendo hasta atletas, ¿no? Es el momento en que mejor funciona el cerebro humano. Empieza a deteriorarse, empiezan a anularse conexiones, empiezan a morir neuronas, y es muy difícil que a partir de cierta edad se logren esos logros, sobre todo en las ciencias duras. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente, sí. Lo que llama la Quiere atención. decir que ser viejo es ser pendejo, como dijo San Alejo. No. Hay otra cosa que tenemos que recordar, lo que significa la senectud y lo que significó en la responsabilidad, el criterio y la gratitud de los pueblos hacia sus ancianos, que culmina en la época de la República y del Imperio Romano, el Senado. Lo que pasa es que se ha ido distorsionando de una manera sensible. Primero, toda exaltación que hacemos hacia los jóvenes, lo cual está bien, pero simultáneamente la descalificación que hacemos de la experiencia, de la responsabilidad y del conocimiento acumulado en muchos años de las personas que han mantenido una actividad constante de su sistema nervioso. Porque así como los músculos que no se usan se atrofian, pues si alguien no usa el cerebro no se va a aprender las capitales de los estados de la República, pues nunca, aunque sea joven, aunque sea viejo, pero quien ha estado constantemente usando su sistema nervioso en las áreas cognitivas, pues obviamente va a desarrollar grandes capacidades. Y algunos viejos egregios, hace rato que tú mencionabas a Goethe, bueno, pues tuvo una producción importante ya en la CNE. Ahora, Sin duda, también no quedan aniquilados. No, claro que no. Pero donde se logran el ápex o el mayor capacidad de resolver problemas es en esa edad. Ahora, también hay una cosa que es muy importante, la ingesta de conservadores, de colorantes, de todas estas cuestiones, evidentemente lesiona el cerebro, y no son los viejos de ahora los mismos viejos de los griegos o de los náhuatl. Oye, pero qué ganas de decirle a Mario que no es cierto. No, yo estoy diciendo... Es decir, a los Mario. 23 a los 40 años tú dices, y utilizaste un término que se me quedó así dando vueltas, Sandito, resolver problemas. Por más que le busco,
no encuentro, te lo digo en serio, sin ánimo de discusión, pero así, no encuentro grandes soluciones que hayan salido de la neaniscocracia. Neaniscos quiere decir juventud, como sabes, de los jóvenes del mundo que están en el poder. Yo sí. Pues puedo cuando dar hacen varias. mira, La cuando teoría hacen de una la- carretera se les cae. La teoría de la relatividad, Cuando hacen la un mecánica cuántica. Bueno. Esos tipos de problemas es lo que se puede resolver en esa edad. Ya después lo demás es sentido común o de honradez, claro. Ah, bueno. No se aniquila el con razón. intelecto. Yo me refiero a problemas. El propio Hegel era incapaz de entender sus libros que había escrito en esa edad. Él decía, no entiendo. Tal es la Bueno, intensidad del a rigor Hegel no lo entiende mental nadie. que ni él mismo se De entendía la jerga ya hegeliana. después de unos años. Sí, digo, por ejemplo, pues Miguel de la Madrid, Cedillo, puede pensarse que eran hombres jóvenes cuando estuvieron en el poder y las construcciones que hicieron se están cayendo. Bueno, pero el fondo del argumento de Mario es que la marihuana bloquea esa etapa del hombre que suele ser productiva. Eso es lo importante, es de no permitir que la marihuana bloquee nuestra juventud en esa Sí, no te etapa va a dar productiva. inteligencia. Ajá, eso yo creo que es lo importante. Y ahora hay otra cosa que también es muy trascendente, que la salud del ser humano contemporáneo está deteriorada respecto de la generación anterior por la industria, por la industrialización de la alimentación. Evidentemente que ahora se dan enfermedades en los jóvenes que no se daban en los de antes debido precisamente a la economía liberal, a un estado permisivo donde yo quisiera invitar a alguien que entrara en estas tiendas que ahora le dicen de oportunidad y que buscara un solo producto que no produjera diabetes. Todos los productos que vienen en estas tiendas de oportunidad, excepto el cigarro, que creo que no produce diabetes, todos los demás producen diabetes, producen enfermedades que van a atrofiar el sistema circulatorio del ser humano, y eso quizá no le esté dejando al hombre llegar a esa etapa luminosa de la vejez, que eran aquellos viejos sabios como los huehuetls de mexicas o los senadores romanos. ¿Por qué? Pero eso se debe a otro efecto de la economía liberal. Claro, La mala todo por alimentación. vender. Yo no estoy de acuerdo. Hasta este momento la vejez se ha ido aventando, se ha ido posponiendo. Cada vez hay mayor capacidad de las personas de laborar hasta los 70, 80 años con toda lucidez. Y eso se debe a mejores condiciones de alimentación y de atención de la salud. No es verdad que nos estén envenenando y que nos estemos muriendo. No es cierto. Al contrario, ha aumentado la capacidad del ser humano de vivir productivamente hasta los 90 años. Bueno, ahí también podemos A lo mejor se ha platicar un desarrollado rato. unos anticuerpos, ¿no? Se ha desarrollado la medicina preventiva en los primeros años y hay una medicina curativa, Pero la obesidad infantil no pero, existía pero como al existe mismo ahora, la tiempo diabetes que no ha existía habido como grandes existe ahora. beneficios, también Claro. estamos teniendo el problema número uno en el país actualmente es el sobrepeso, la obesidad, después la diabetes, parte de la aterosclerosis y lo que se llama síndrome metabólico. Bien, señores, volvemos. Y hay una adicción a los carbohidratos. Y si hay una adicción a los carbohidratos, que es el primer lugar en México, yo me pregunto quién es el principal traficante de esa droga terrible que es la harina refinada o el azúcar en el país. Y pueden dar nombres, ¿eh? Claro, volvemos en un minuto, por favor.
Pues me da muchísimo gusto poder intercambiar estas ideas que me son particularmente y espero que también a ustedes de mucha utilidad. Comenzamos diciendo que vivíamos en una época de confusión. Complemento diciendo que no podemos interpretar todo lo que pasa. Y lo que interpreta mi compadre no es lo mismo que yo creía. Y mi amigo me está diciendo unas cosas y cree en fulano de tal. Y yo no. O al revés. Entonces, vivimos una época de confrontación. Pero al fondo de todo eso de chin, pues ¿qué argumentos tengo yo para decir? Pues es que no estudié historia, chin. Bueno, ¿y cuántos periódicos lees? Bueno, no, yo oigo el noticiero. ¿Cuál? ¿El de tal? Porque no es lo mismo oír un noticiero a las 8 de la mañana que... Y aún en una misma estación, un locutor está encargado de mentarle, de hablar mal de uno, y otro, a ese mismo, lo elogia en el otro programa, mediante la cotización del spot, ¿verdad? Seguimos en confusión. ¿Qué me dirías, doctor? Pues ahorita ya en esta mesa ya vimos, por ejemplo, cómo en esta confusión hay una deliberada confusión respecto de las democracias. Ya vimos cómo nos han querido enseñar que la democracia es lo mismo que el sufragio efectivo, es decir, que te permitan votar. Sufragio es voto, ¿verdad? Así es. Cuando Locke diseña su democracia... ¿Quién fue Locke? John Locke era un inglés, sin duda el más ojete de la historia, porque pervirtió la democracia y pervirtió los derechos humanos. Fue aquel que dijo que el principal derecho humano era la propiedad privada. Y respecto de la democracia, dijo que la democracia ideal era en la que solo votaban los que más tenían porque eran los más productivos. Pero en lugar de hacer esto, en nuestra democracia invertimos el mecanismo. Locke propone que voten los ricos nada más. En nuestro caso lo que hacemos, y queremos que eso es la democracia, es solo los ricos pueden elegir por quienes vamos a votar. Es decir, la democracia es el derecho de votar por quien otros nos han elegido. Esa es una primera confusión de la democracia, ¿no es cierto? Otra que la estábamos viendo respecto de la democracia es la alternancia. En México no había alternancia porque no cambiábamos nunca de partido, era el mismo partido. Entonces, para lo que es la democracia es la alternancia. Entonces yo te pongo dos partidos, uno de derecha y el otro de extrema derecha, y ahí tú escójale el que quieras, es decir, la democracia al estilo de los Estados Unidos. No, señor. La verdadera democracia es cuando el pueblo directamente toma sus soluciones. Independientemente de que haya alternancia o no, ¿verdad? De que vote, independientemente, además de todo eso, pero que sea el pueblo el que tome las grandes decisiones de este país. Por eso es muy importante el plebiscito y el referéndum respecto de los cambios de Pemex. Es algo por lo cual de veras la izquierda debía de estar... Explícale a nuestro querido público y de paso a mí qué es plebiscito, ¿y qué es referéndum? Y qué es cancelación de mandato, ¿cómo dice que se llama? Revocación de mandato. El plebiscito es cuando las grandes decisiones de un gobierno se someten a la decisión popular. Este sería el caso, por ejemplo, respecto del cambio constitucional en Pemex, porque nuestra Constitución previno algo que curiosamente confronta el derecho humano a la propiedad privada. Previno la propiedad nacional del petróleo, del subsuelo. Entonces, si habría un cambio de esto, y además la explotación directa de la nación del subsuelo, que ese es el problema grave, someter esto a la voluntad popular, como lo hacen en otras partes del mundo. ¿Por qué no decimos, además de que en otras partes del mundo invierte la iniciativa privada en la explotación de petróleo, por qué no decimos que también en otras partes del mundo, para tomar una decisión de estas, se hace un plebiscito donde todos votamos? Y eso es muy importante. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es el régimen que propuso la democracia directa, o sea, el plebiscito,
El referéndum se refiere a leyes, la aprobación de leyes directamente por el pueblo, y la revocación de mandato es que si a ti que te elegí no me gusta cómo me estás gobernando, puedo yo hacer un plebiscito y quitarte, que fue lo que le hicieron a Chávez en Venezuela. Intentaron quitarlo 2 veces, nada más que ganó el plebiscito, siempre lo ganó, y supervisado por la Fundación Carter, ojo, porque también van a decir, ay, no es que él manipulaba las elecciones, no. Plebis es pueblo, ¿verdad? De ahí viene plebiscito. Bueno. Así es. Pero entonces viene el problema de lo que decía Adolfo Sánchez Vázquez, la práctica. Estamos en una situación en que si no se tiene el poder, si no se tiene un cierto modicum, que dicen, de poder real, sobre todo en el ámbito legislativo, no se va a poder implantar ni el plebiscito, ni la consulta, ni cualquier otro tipo, y no se van a poder revertir las reformas que se le ocurra enviar al PRI y al PAN. No hay manera. La movilización popular vemos que solo puede darse en lugares donde gobierna la izquierda. El gobierno federal no se siente presionado por estas movilizaciones, pero en lo más mínimo. Es más, le alegra que a los gobiernos de Oaxaca, al gobierno de Guerrero, al gobierno del Distrito Federal, vengan a causar problemas, que quemen instalaciones como en Guerrero, que todo eso le encanta al gobierno federal porque no lo están presionando estas movilizaciones. Es necesario ganar el poder por los medios en que actualmente está expresada cómo ganar el poder. Por eso. Ahora, pero lo que sí resulta muy importante es que, por ejemplo, entre más se aleja la decisión gubernamental del pueblo, menos llega la izquierda al poder. En todos los lugares donde ha llegado la izquierda al poder es porque existe plebiscito, referéndum y revocación de mandato. En América, donde hay estas figuras, es en Bolivia, es en Venezuela, es en Argentina, es en Brasil. Y en Cuba también hay plebiscito. Sí, pero digo, para que llegue al poder la izquierda tiene que existir una, no 10 o 12. Esa es una primera apreciación científica de mi parte. Esa es una. La otra. ¿Qué es izquierda? ¿Qué es izquierda? Quienes han decidido la intervención del poder en los medios de producción. Es decir, para empezar, que el Estado maneje la educación, las comunicaciones, la salud, como estábamos exactamente de 1970 para atrás, que es cuando se hace, nadie lo dice, el milagro mexicano. Sea como sea, era un régimen donde nuestra Constitución de 1917 es una Constitución de izquierda. Nuestra Constitución era socialista. La educación, el artículo 3, llegó a decir incluso la educación en México será socialista. Pero no basta que el gobierno esté en el control de todas esas actividades. Es el Estado. El Estado esté en el control de estas actividades, sino que es necesario que el funcionamiento de la economía sea tal que el ingreso del sector laboral crezca más que el ingreso del sector del capital, que sea privilegiado, cosa que ocurrió exactamente en México hasta 1982. A partir de ahí, el crecimiento del ingreso del capital es mayor que el del ingreso del sector laboral, y así se ha mantenido. Y se fregó todo. Pero se fregó por lo contrario, es decir, se fregó porque dijeron el Estado es obeso, vamos a quitarle. Mira, la cosa es tan sencilla como esto. Un hospital del Estado, su función es curar. Si no cura es que no está cumpliendo su función. Un hospital privado no es su función curar, es ser un negocio. Si además cura, hombre, pues qué mejor. Pero si no cura no hay problema, porque esa no es su función. Una universidad privada, su función no es educar, es ser un negocio. Mientras sea un negocio va a permanecer aunque no eduque, porque esa no es su función principal. Si educa, hombre, pues qué bueno, es una cuestión lateral que la puede cumplir o no. Bueno, lo sí, importante esa es la diferencia. Bueno, ahí te voy a decir, ¿qué es el comunismo? Eso es, yo te digo a ti, eso que estás diciendo es del comunista. Bueno, ¿qué es el comunismo? El comunismo es la democracia directa en grupos de no más de 10,000 habitantes. Es exactamente la propuesta de la República de Platón, la democracia directa en grupos de no más de 10,000. ¿Por qué no grupos de no más de 10,000? Porque si no, te disfrazan a un señor de Pedro Infante
y te dicen este es provinciano, es de Guanajuato y resulta que es del DF, y te dicen es ranchero y resulta que trabajaba en la Pepsi Cola, y lo ves así todo, y entonces te lo venden como presidente, y ahí van y votamos. ¿Por qué? Porque como son grupos de más de 10,000 personas, no sabíamos quién era ese señor, y nos los vendieron un mercadólogo exactamente reproduciendo la figura de Pedro Infante. Español o mexicano. Español. mexicano. En este caso español. Sí, y ahí nos vamos. Entonces, eso era el comunismo. Viene de la Comuna Francesa, cuando pierde la Comuna Francesa y se apodera de la Revolución Francesa, los industriales y los comerciantes y la Revolución Francesa. Entonces, ¿cómo se puede? De ahí viene la palabra en comunismo. sentido estricto, vivimos bajo un régimen. La intervención del Estado. ¿Y sabes qué es la intervención del Estado? Es la intervención del derecho, no es otra cosa. Lo que nos dicen los ricos es: a mí no me apliques el derecho, desregúlame. No es cierto que la desregulación es una finalidad de la economía liberal. A mí no me apliques el derecho, aplícaselos a los jodidos, a ellos sí, pero a mí no. Aplica el Código Penal y sanciona el Código a quien viole. Fiscal. Pero a mí no me cobres impuestos, porque yo voy a dar trabajo, lo que decía el doctor Lamuglia. ¿Por qué a los maestros los vamos a evaluar y por qué no evaluamos a los empresarios? Oye, tú me dijiste que nos ibas a dar trabajo a todos y remunerado. Dijiste que no iba a haber pobreza porque como tú ibas a invertir en fuentes de trabajo, nosotros íbamos a tener trabajo todos. ¿Por qué no los evaluamos? ¿Por qué vemos a ver si la promesa del liberalismo se cumple o no se cumple? No se cumple en ningún estado del mundo, ni siquiera en los Estados Unidos se cumple. Como dijimos hace un rato, el sueño americano se da producto del socialismo en los Estados Unidos. Pero perdón, nada más esto. Fíjense lo importante que sería, porque lo hemos sostenido y publicado y dicho por muchos lustros. Por favor, si para ser gerente de un Sangros o para entrar a trabajar a cualquier parte te hacen una batería de pruebas psicológicas o psicométricas para admitir a ver si tienes el perfil que se requiere en la mini empresa, en la macroempresa, en lo que sea, ¿por qué carambas no exigir constitucionalmente que se evalúe psiquiátricamente a los gobernantes que se van a elegir? Porque si hubieran hecho un examen psiquiátrico a George Bush, jamás hubiera sido presidente. Si hubieran hecho un examen psiquiátrico a Vicente Fox, pues por supuesto que no. Si le hubieran aplicado un test sobre alcoholismo a Felipe Calderón, pues tampoco hubiera pasado. Es decir, ¿por qué no? Y después la evaluación que el plebiscito puede hacer. Y el diputado Ballena, yo te diría, ¿sabes cuál es? El que se maquilla con esperma de ballena antes de salir a la cámara vestido de traje de torero. Sí, por cierto, ¿cómo le dicen el Chapitas? El de la parafernalia esta faraónica del informe de ayer. Ya no se pone el hecho de hacer un programa como el de hace unos días para dar el informe del Estado de México para un servidor, perdonen ustedes, que ha pasado su vida en un estudio de televisión, sé que ahí hay un caso flagrante, se dice, evidente, de bifurcación de los valores. Es decir, si yo hago para decirle al pueblo qué he hecho y hago una escenografía con luz cenital, es decir, diluido el chroma key, antes se llamaba chroma key, la escenografía de allá, tomado desde lejos, con las 3 cámaras fundamentales, una rueda iluminada así desde arriba para enmarcar el personaje. Los predicadores del mundo valen gorro. Y si el floor manager me dice cámara 1 y yo volteo y veo a la cámara 1, doy la vuelta y señalo a la cámara 2 para que tenga más vehemencia, viene el medium close-up. Si hago todo eso, los juro que lo oí. ¿Saben ustedes de qué me acuerdo? De nada, hijo. Pero de nada. Porque lo único que me interesó fue lo escenográfico. Es la escenografía de quiere usted los ser ademanes millonario. no hacía ademanes así. Bueno, pero claro. Los enseña el mismo y tiene el mismo sí. teleprompter y todo. Sí, Yo creo que ahí te dice. ¿Se acuerdan de un programa ¿Quiere usted ser millonario? Es la misma escenografía. Que le hacían preguntas a una persona. Y hay una dinero. cosa muy interesante de respecto a lo que dice de la prueba de aptitud de los gobernantes. Es al revés.
tienen que pasar una prueba de ineptitud. Mira, si ponemos en Estados Unidos a un limítrofe, es decir, una persona que raya en el retraso mental como presidente, tú necesitas a alguien paralelo en México, porque no puedes poner a alguien muy inteligente porque se va a comer a aquel. ¿Por qué reformamos de pronto la Constitución en el artículo 82 para que viniera un extranjero, un hijo de extranjeros a gobernarnos? ¿Qué no sería que ya tenían previsto al gerente de la Coca-Cola para que fuera el par de Bush? Exactamente, hay una página en los Estados Unidos que se llama Bushadas, donde vienen las grandes frases para el mármol de Bush, que decía cosas como: para la NASA, el espacio exterior es un asunto prioritario. No lo hubiéramos sospechado. Estados Unidos tiene que cuidar sus importaciones, en especial las que nos llegan del extranjero. Tenemos que liberar la medicina para que nuestros geriatras practiquen su amor con nuestros viejos, nuestros pediatras practiquen el amor con nuestros hijos y nuestros ginecólogos practiquen el amor con nuestras mujeres. Claro. Esas son las frases de Bush, que no son paralelas a las de Fox. Que no, te fuiste muy lejos. Acabo de es que eran contemporáneos. Acabo de escuchar una pedes litere, que quiere decir, como vimos en Sopa de Letras, al pie de la letra. Yo pensaba la semana pasada, quería decir. Para decir que en el Estado de México se construyeron campos deportivos. ¿Sabes? Uno de esos campos, además, es una inclinación así de cemento, donde un niño va con una patineta y queda con la cabeza hacia abajo. Imagínate si se cae, se mata. Pero olvídate, el texto gubernamental era: los niños que están haciendo bien no están haciendo mal. Exactamente. Una frase de Cedillo. Frase de Bush. Ahí te veo una de Cedillo. La educación es la mejor forma de combatir la ignorancia. A ver, combátele, refútalo. Pero ¿qué no será esto a propósito? Tú imagínate que ponen a Bush en una junta con Díaz Ordaz, que podrán decir lo que quieran. O con López Mateos. No. A Bush con López Mateos, enfréntalo. Yo creo que lo acaban, se acabó con, ¿te acuerdas aquí? O con Reyes Heroles o con el mismo Ruiz Cortines. Necesitaban a alguien muy parecido y yo creo que no es azaroso. José Mario, ninguno de los que mencionó tiene 23 años, ¿eh? Hoy recuerda, Reagan tenía avanzado ya el mal de Alzheimer. Sí. Y todo un cuatrienio se lo echó sentado como un robot en las juntas de gabinete. Señoras y señores de nuestro público, son muy amables. Concluye con un colofón digno de tu sapiencia, mi querido doctor Lamoglia. Bueno, el término que da pie a los pensamientos, las opiniones y la disertación el día de hoy fue el término confusión. No hay fusión entre la realidad, la razón, el sentido común y sobre todo el sano juicio. Existe verdaderamente una ambivalencia y una dualidad entre lo que ustedes están empezando a tratar de creer porque se los imponen y lo que sus ojos, su experiencia o su vivencia sabe todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué, señores, seguir sentados contemplando las omisiones, las mentiras, la distorsión de la información en la televisión cobarde y comercial? ¿Por qué enseñar a sus hijos que la verdad es algo que tienen otros y nunca sus vivencias? ¿Por qué enseñar que lo que alguna vez llamamos experiencia no es más que una suma de errores de una boda de viejos respondones neuróticos que ofenden a los demás con un lenguaje áspero, con un lenguaje grosero, que grosso es áspero en latín y en italiano, y que, qué barbaridad, están enseñando a los demás a pensar diferente? Comunistas, rojillos, y aquello ya se acabó hasta en la Unión Soviética. ¿Qué ideas quieren traernos aquí? Y le llaman progresistas.
Cuando nos confunden, no sabemos qué quiere decir gobierno y la diferencia con el Estado. ¿Por qué nos hablan de prosperidad o de progreso? ¿Por qué nos hablan de esto del petróleo? Si el que tiene la razón es nuestro señor presidente de la compañía de la Coca-Cola o de la República o de lo que sea. ¿Por qué seguimos creyendo que emitir nuestro voto y poner un papelito nos hace participativos en la opinión que debería ser permanente de cómo se rigen los destinos de una comunidad? ¿Por qué seguimos creyendo en la mentira? No presumimos los mexicanos de que nadie nos ve la cara, no presumimos de listos, de vivos y a veces hasta de inteligentes. ¿Por qué en esa soberbia inútil no tenemos la mínima humildad para decir, no sé, no entiendo qué quiere decir esto y voy a preguntar? Y si no hay alguien que me responda, en un coloquio directo voy a leer, me voy a instruir, porque no es posible que yo siga creyendo a los analfabetas de la información, ni a los analfabetas que ignoran lo más elemental de un país que como México se tiene que recordar, que piensan que la parte más desgraciada e infortunada de la Ciudad de México es Ciudad de Nezahualcóyotl, por favor. O que piensa que las zonas marginadas del país están nada más en Guerrero y en la playa. O que piensa que los damnificados son solamente los que tienen servicios turísticos en Acapulco. Entonces, por favor, señores, tienen que recuperar un mínimo de humildad, aprender a decir, no sé, no entiendo, me siento confundido y esta confusión necesito clarificarla. Vamos entonces a hacer un pequeño esfuerzo. No les cuesta muchos minutos, los mismos que pueden estar perdiendo sentados y desarrollando unas nalgas de mandril con un callo de tamaño, aplastados viendo la televisión comercial. Gracias, señor. Gracias, doctor César Garizurieta, eres muy amable, mi querido amigo, muy gentil, gracias por tu presencia. Al señor periodista Mario Méndez, muchas gracias, Mario, eres muy amable. Gracias, Jorge. Y al doctor Ernesto Lamoglia, a quien le deseo mucha salud. Muchas gracias por tu presencia. Al contrario, y gracias por tu confianza. por lo que dices para nuestro público, subrayando la suerte que hemos tenido 3 de los aquí presentes siendo veracruzanos. Es decir, él no tuvo lamentablemente la suerte de serlo. Hijo. Hijos nada, fíjate. Grandes no son los hombres que indolentes inclinan la cerviz a todo yugo. Grandes son los que se alzan insolentes
a la faz del pasado dicen mientes, escupiendo en el rostro a su verdugo. Si a ustedes les parece bien, dedicada a la Cámara de Diputados y Senadores, pero en fin, eso no quiere decir nada. El versito que les acabo de decir y que me acuerdo afortunadamente de él es de don Salvador Díaz Mirón. Y la pregunta viene muy a cuento, porque ¿quién era ese rebelde de la poesía? Ese sentimiento profundo de oponerse a lo que no debe ser. Ese nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Ese señor tan veracruzano, tan que llevamos dentro, sabemos poco de él, que tenía un carácter de la fregada, que creo que balació a un señor, que fue director de la prepa. Y por eso me llamó muchísimo la atención este libro, que dice Vida y obra de Díaz Mirón, Esperanza Toral. Esperanza, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Muy es un amable. placer estar aquí. Bien. Esperanza, ¿usted es investigadora? Sí, soy escritora e investigadora, sí. Veracruzana. Veracruzana, nacida en el puerto de Veracruz. Muy bien. Bueno, ya vio usted lo que dije de ese hombre, Salvador Díaz Mirón, tan cercano en su pensamiento a muchos veracruzanos. No a todos, eso desde Claro. luego. Pero bueno, es no un a Santa- personaje que... No a Santana, por ejemplo, el gran neoliberal, precursor del neoliberalismo. Pues actual. justo cuando, justamente Santana tiene una relación muy interesante con Díaz Mirón. Cuando entra Santana en su último mandato de gobierno en 1853, nace Salvador Díaz Bueno, Mirón. pues ya está. O sea, ya. ahí hay una... Pero ya no fueron. Ya no fueron compadres. Ya no pudo ser Díaz Mirón contaminado por el espíritu neoliberal de Santana. Ya no. No, él está muy cercano, por ejemplo, su padre está muy cercano a, a la gente de la Revolución de Ayutla. Claro. O sea, su padre, Manuel Díaz Mirón. Yo creo que ese es el origen más interesante, ¿no? ¿Por qué ese carácter tan rebelde de Díaz Mirón? Y es que él crece en medio de este fuego cruzado entre conservadores y liberales. Su padre forma parte de los liberales que están cerca de Juárez. Entonces, para Salvador Díaz Mirón es algo que forma parte de su vida diaria. Claro, así. Nació Sí. con, es decir, se formó así. Don Salvador Díaz Mirón. Pero cuénteme primero algo de usted. Entonces, ¿usted se va de Veracruz a México a estudiar o estudió acá en la universidad? No, salimos del puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México y allá estudié. Estudié Administración de Empresas y después estudió Literatura en la Sociedad General de Escritores de México y después en Casa Lam. Posteriormente estudió Historia de México en la Universidad de Puebla, 8 años, y bueno, pues ya me ocupo de escribir y de investigar sobre todo pues estos personajes que tienen que ver con mi origen. ¿Con Veracruz? Con Veracruz y con Puebla y con la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo le diría a usted? La parte de Salvador Díaz Mirón, rebelde, de carácter opositor, digamos, del alma y del espíritu y del pensamiento, o su parte poética. No. ¿Qué es lo que puede ser? A mí Salvador Díaz Mirón, desde luego su parte poética a mí me resulta muy lejana. O sea, me resulta muy lejana, obviamente, el romanticismo para la edad en la que ya yo comienzo a ver la poesía, sí, ¿no? El verso libre, vaya. Sí. Pero a mí me parece interesante Salvador Díaz Mirón porque, además, en esa avenida yo crecí, en esa avenida que lleva su nombre. Entonces yo desde muy niña tenía ese nombre en la cabeza, sí, sin saber qué era eso, ¿no? O quién era él, vaya. Entonces, esa avenida resulta importante en mi vida. Ajá.
pero mucho Avenida tiempo. Salvador Díaz Mirón Exacto, en Veracruz, porque era muy pequeña y jugaba ahí, entonces yo no sabía quién era el personaje hasta mucho tiempo después. Cuando me enfrento a Díaz Mirón, ya en esta investigación, me parece muy complejo. Y de entrada dejo de escribir, dejo un tiempo. El personaje. El personaje. La editorial Las Ánimas, que es quien publica el libro, tiene este proyecto interesante que me parece muy atinado, ¿no? En el que, bueno, van rescatando los personajes más importantes de los gobiernos, de distintos estados, vaya, de la República. Y este compromiso que hacen con el gobierno me gusta, me resulta muy importante. Sí. Entonces, Díaz Mirón, al principio lo dejé porque me asustó, pero Díaz Mirón me parece es un espejo de mi familia, porque así es mi padre, en muchos sentidos, porque ese temperamento, esa rebeldía, así soy yo. Entonces, Díaz Mirón fue como un espejo, me resultó... Claro. Difícil de tratar, claro. Y no me llevaba bien con Díaz Mirón. Ajá, o sea, era como ver a alguien igual, ¿no? Nada más que sin pistola. Sí, pero me resultaba hasta a veces me molestaba, o sea, este tono, ¿no? Tan agresivo. Pero es que yo veía un reflejo de mi familia en Díaz Mirón. Cuando decía, cuando el torrente por los campos haya de pronto un dique que le dice atrás, podrá saltar o destruir la valla, pero pararse o recular, jamás. Jamás. Sí. No dice nada y dice todo. Todo, claro. No dice nada y dice todo, sí. Dice algo lógico, algo evidente, pero encuentra una rebeldía profunda que... Casi para algunos, ojalá y en nuestros tiempos no se despierte ese Díaz Mirón que muchas veces lleva a México, porque entonces claro. Hay que como que decir a dónde me voy. Sí, y vemos, por ejemplo, a Díaz Mirón cuando está en la cárcel, de donde surge realmente su poesía, ya una poesía de un nivel superior a Gloria, por ejemplo, ¿no? Sí. Es esa de no intentes convencerme. Sí. O sea, ya vemos aquí lascas. Sí, lascas. Lascas. O sea, vemos a Díaz Mirón que entre más presión tiene, como los toros de Lidia, ¿no? O sea, obviamente él saca la casta. Eso es algo que es muy difícil de encontrar, no es algo que toda la gente tenga. Ajá. Por ejemplo, Díaz Mirón, algo, digamos, contradictorio en él, es su cercanía con Victoriano Huerta. Se le ha juzgado mucho al respecto. Sí. Pero ¿por qué con Victoriano Huerta? Hay una razón muy simple. Díaz Mirón es un amigo leal. La única persona que va a ver a Díaz Mirón a la cárcel es Victoriano Huerta. Entonces, uno desde fuera, uno dice, claro, es que formaba parte del régimen de Victoriano Huerta. Sí, pero sus amigos lo dejan. Es repudiado cuando está en la cárcel, porque su camino en la política es muy complejo, el camino que lleva Díaz Mirón. Y entonces el único que va a verlo a la cárcel es Victoriano Huerta. Todavía ¿Por qué entró en la cárcel? Sí, porque es que él tiene varios, pelea y va a balearse con varios personajes, ¿no? Pero con Lichichi, que es un diputado, por lo que él va a la cárcel. Él está realmente a un mes de entrar a la magistratura, a la legislatura y del distrito noveno, del noveno distrito. A un mes y comienza a pelear. Entonces, ahí es donde pierde... ¿No era Luchichi? Luchichi. Pierde la movilidad de su brazo izquierdo. Pierde en esa pelea con él, pierde la movilidad del brazo izquierdo. Todavía hasta cuando él está dando clases ya anciano, vaya, en el Instituto Veracruzano, pelea con un alumno, le da un cachazo. Y él ya sabe lo que tiene que hacer.
simplemente se retira y ya se va a su casa. O sea, hasta el último momento Díaz Mirón es genio y figura, o sea, ¿no? Él va a pelear antes, por ejemplo, con otros hombres. ¿Y a qué se debe ese de andarse peleando a golpes y ser poeta? No lo concibo. Como que son dos actitudes disímbolas en un ser humano. No. El poeta que quiere la belleza, la paz, la tranquilidad e inclusive la rebeldía, pero no la rebeldía en violencia. En agarrarse en duelos a tiros. Bueno, era una época de duelos, no es solo por Díaz Mirón. En esa época así era como se limpiaba el honor entre los hombres, a partir de los duelos, sí. ¿no? Pero además para Díaz Mirón, y ahí es donde Díaz Mirón se separa de los trovadores. Para Díaz Mirón la palabra es una espada. Para un trovador la palabra es conquista. La palabra se rinde, por ejemplo. Se rinde a los pies de una mujer y le canta. Los trovadores. Díaz Mirón, pero por orgullo, por altivez. Ajá. No porque acabe tendido a los pies de una mujer, sino por altivez. Porque él va a conquistarla, no a rendirse. Que son dos situaciones muy parecidas, pero son completamente distintas, ¿no? Sí, él va a conquistar, mas no a rendirse. No, pero ¿cómo? A ver, mi querida licenciada Toral, ¿por qué te adoro y a tus pies me arrastro? ¿Por qué se obstinan en volverse así? La aguja al norte, el heliotropo al astro, claro. La llama al cielo y mi esperanza a ti. A ver. Ese es rendidísimo. Pero la mujer se obstina. La mujer es el castillo a conquistar. Exacto, el castillo a conquistar. Pero él se tira al suelo. No se va a tirar al suelo. ¿No? Él le canta, digamos, para convencerla. Claro, sí. Qué barbaridad. Es un cortejo muy interesante. Claro, es que claro. él es un. ¿A poco no se sentiría halagada una mujer que le escriban sí. eso? Sí. Él sabe, él sabe las reglas del cortejo. Las conoce muy bien. Sí. Y las mujeres, pues, forman parte importantísima de la vida de Díaz Mirón. Sí. Muy importante, muy, muy importante. Su primer amor, pues bueno, le prohíben casarse con él, se llevan a la novia y él dura mucho tiempo enamorado de esta mujer, o sea, dura mucho tiempo. Ya después aparece quien será su esposa y tendrá con ella bastantes hijos, pero siempre en este camino... ¿No existen Díaz Mirones? Claro, por supuesto, todavía. Pero va a haber muchas mujeres en su vida, en la vida de Díaz Mirón. Sí. Y era un gallardo. Gallardo y enamorado. Sí. Cuéntanos ahora de la obra y recomendémosla a nuestros amigos investigadores y público en general. Desde luego estará en las bibliotecas de Veracruz. Si usted no tiene la posibilidad, y es comprensible, de adquirir un libro de esta naturaleza, yo creo que Esperanza no se va a enojar si digo que para quienes no tengan la posibilidad de conseguirlo, consúltenlo, léanlo en las bibliotecas. Dígame usted cómo se realizó, me dijo que se llamaba Ánimas, la editorial. Sí, esta es Editorial Las Ánimas, está aquí en Jalapa. ¿Manolo? Sí. ¿Manolo qué? Fernández. Fernández, ¿sí? El director es el licenciado Rodrigo Fernández Chedraui. Ajá. Es quien está llevando a cabo este proyecto de rescatar ciertos personajes de la historia. Y bueno, pues tardamos prácticamente 1 año y medio en esta investigación, más el proceso de edición. Sí. Es uno de los libros más interesantes que me ha tocado, he tenido la fortuna de escribir. Sí. Un proyecto muy completo, además está la historia de la Avenida Díaz Mirón, que ese es un proyecto que tiene que ver con el gobierno de la licenciada Carolina Gaudiño Corro, allá en Veracruz, de allá en el puerto, sí, y fue en homenaje al poeta. A Díaz Mirón. A Díaz Mirón, sí. Muy bien. Y bueno, pues se puede decir que es una producción veracruzana y que tiene desde luego la posibilidad de hacernos estar cerca de un personaje como Díaz Mirón, tan desconocido y tan cercano al corazón, a la esencia
y a la manera de ser de los veracruzanos. Sí, claro. Y luego también ha escrito usted entre Santa Ana y Juárez, Ignacio Comonfort. Sí. Esperanza Toral, esto debe ser interesantísimo también. Sí. ¡Qué barbaridad! Luego Ese es otro personaje importante. Sí. Y este es... Usted trajo letras mexicanas, pero eso no es de usted. Este no es mío. Este es porque es la mejor compilación La de la mejor, poesía. hermosísima, Sí, de Salvador hermosísima. Díaz Mirón. Sí, Sin sí, duda sí, la sí. de Manuel Sol, la recopilación que hace Sí. Manuel Sol, que lo tenemos en la Universidad Veracruzana. Letras mexicanas, Fondo de Cultura Económica. Sí. Manuel Sí. Sol está en Veracruz. Y él es profesor de la Universidad Veracruzana. Muy bien. Este es La Mano Negra, es totalmente Jalapa. Ese tiene usted que echarse otra vuelcita por acá. Muy bien. Los surcos de la Mano Negra, Manuel Parra. Te voy a decir quién es Manuel Parra, eso lo vamos a decir un día con la investigadora que Sí. sacó su libro La Mano Negra. Y digo porque a mí me tocó la época, me tocó a los 5 años, pues me tocó. ¿Quién fue don Manuel Parra? Un personaje, Un personaje. de novela, de terrible total. novela. Y, nada Y de más. thriller. Sí, ¿verdad? Claro, sí. La gente terminaba en un lago donde había cocodrilos. Sí, no, Y entonces no había manera de Usted que acusarlo. ve que lo terrible de la crueldad y la perversidad es actual. No, ya había vestigios. Lo que pasa es que no estaba tan difundida exacto. como ahora. Esperanza Toral, mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un por placer esto, estar que tenga aquí. mucho éxito con su libro. Ojalá. Muchas gracias. Y ya saben ustedes y cuando esté por acá por Jalapa no deje de decirnos, Sí, porque nuestro encantada. TV Más tendría muchísimo gusto en presentar los auténticos valores, no que luego andamos trayendo de Miami, imagínense, y no sabemos que aquí tenemos cosas tan importantes como saber quién fue don Salvador Díaz Miró. Muy bien, Esa es muchas Esperanza. gracias. Muchas gracias a usted. Ha sido un placer.